Ahora sí, ya bueno. Quería compartir, ya bueno. Enseguida les voy a enviar este link. Espero que no les he compartido el segundo tomo, que es sobre quimicación del libro de Lumbreras. Pero básicamente el capítulo 4 se trata sobre equilibrio químico, ¿ya? Vamos a ver un poco acerca de la teoría. Y en resumidas cuentas, lo que nos importa es tener parte. Tal vez ya lo viste con el ingeniero, me ha comentado que ya estaba avanzando en el equilibrio químico, entonces ya se deben familiarizar un poco con los términos. Ya bueno, aquí vamos a tener una relación, ¿de acuerdo? En donde estos van a ser los reactivos, ya se la saben, y estos van a ser los productos, ¿de acuerdo? Aquí, la reacción química que nos dice que tiene una coloración, ¿ya? Pierde su coloración a medida de que va transcurriendo la reacción química. Aquí, ¿qué pasa? Eh, ya, por ejemplo, en equilibrio químico, ¿qué nos dice aquí la palabra equilibrio químico? Aquí nos está hablando, por ejemplo, del equilibrio. ¿El equilibrio qué va a ser? Ah, ahora sí, es que estaba en el micrófono más de la laptop, encendido. Lo siento, chicos. ¿Qué tal se escucha ahora? ¿Ahora sí? Ya, espero que sí. Ya. Gracias. Ya bueno. Entonces seguimos. Ya bueno. El equilibrio químico. Nos habla de un equilibrio. Yo cuando asocio la palabra equilibrio se me viene aquí una red en donde, o una igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando sucede una reacción, vamos a tener una velocidad de los reactivos y vamos a tener una velocidad de los productos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta velocidad representa la velocidad a la que los reactivos se van a transformar en productos y la velocidad a la que los productos van a formar nuevamente estos reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se tiene el equilibrio químico, llegamos a esto. ¿Qué nos dice? La concentración de reactantes disminuye con el tiempo hasta la concentración de equilibrio. Y la concentración de los productos aumenta con el tiempo hasta la concentración de equilibrio. Esto va a significar la concentración, es una gráfica de concentración versus el tiempo transcurrido. Y aquí pueden apreciar, aquí está esta reacción, en donde aquí tenemos a los reactivos y aquí tenemos a los productos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con los reactivos? Van a disminuir su concentración hasta llegar a un equilibrio, una línea recta. ¿Y qué va a pasar con los productos? Van a aumentar su concentración hasta llegar a una línea recta. Por ejemplo, decimos que en un tiempo inicial la concentración de reactivos, digamos, era 1 mol de hidrógeno y 1 mol de yodo gaseoso. Y como productos en un tiempo inicial no vamos a tener nada, va a ser cero. Por eso comienza desde cero. Y esto, digamos que desde 1 mol, ¿ya? Sobre litro y bueno, mol sobre litro. ¿Por qué? Porque la concentración va a estar en mol sobre litro, ¿no? Ya ver.
Ahora sí, seguimos. Entonces, mol litro, mol litro. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un tiempo de reacción y después, al último, un tiempo en el que se llega al equilibrio. Aquí su concentración va a disminuir y se la simboliza con este símbolo de X. Y aquí su concentrado se va a formar en igual cantidad. ¿Qué nos está dando aquí? Una X. Por lo tanto, se va a formar en igual cantidad. Y los moles estequiométricos van a bajar a multiplicar a esa cantidad. Ahora, ¿qué vamos a tener al final? 1 menos X, 1 menos X y la formación de 2X. Entonces, la concentración, aquí decimos, la concentración para el hidrógeno gaseoso, ¿cuánto va a ser? 1 menos X. La concentración para el yodo gaseoso, de la misma manera, 1 menos X. Y la concentración del, ¿qué es esto? Ácido, no, ¿qué se llama? Bueno, DHI, ahorita no me acuerdo su nombre, va a ser 2X. ¿De acuerdo? Esto es en el tiempo de equilibrio. Wow. En el tiempo de equilibrio. ¿De acuerdo? La concentración va a ser constante de estos dos. Ahora, después de saber todo esto, nos dan las características que tienen equilibrio, es dinámico, etcétera, es estático, es espontáneo, y ya, teoría para ustedes. Nos dice la ley del equilibrio químico, lo que ya les he explicado, va a haber moles iniciales, moles en equilibrio. Sigamos bajando en el documento y eso es importante. Aquí, cuando se alcanza el equilibrio, existe una relación sencilla entre las concentraciones de los productos y las concentraciones de los reactivos. Y está determinada por la siguiente constante cinética. Bueno, es una constante de equilibrio, donde aquí, ¿qué va a ser? Igual está en su formulario que les acabo de pasar en el documento. Bueno, vamos a tener la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Aquí pueden ver la reacción, donde A y B son los reactivos y C y D son los productos. Y aquí tenemos sus moles estequiométricos. Para A es A minúscula, para B es B minúscula, para C C minúscula y para D D minúscula. Entonces, la constante de equilibrio está dada por las concentraciones de los productos elevada a sus definidos moles estequiométricos que están dados por la reacción, ¿de acuerdo? Sobre la concentración de los reactivos elevada a sus moles estequiométricos, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué más? Nos dice, la constante de equilibrio en función de la concentración de molares representa lo que se conoce productos reactivos. Ah, y también nosotros podemos expresarlo en función de sus presiones parciales, ¿de acuerdo? Dices, si el sistema de sustancias gaseosas, a veces es conveniente utilizar las presiones parciales en atmósferas. En este caso, la constante de equilibrio la designamos por Kp. Kc para concentraciones, ya saben, mol sobre litro, y Kp para las presiones parciales. Ahora, ¿esto cómo lo podemos relacionar? Y aquí me voy a salir un rato, o aquí mismo, de una vez. Vamos a agregar una página. Ya. Y nos vamos a recordar un poco de lo que hemos visto en prefacultativo.
En prefacultativo tenían lo que era, en muchos casos, un tanque. Y en este tanque, pues, se encontraban gases. Aquí vamos a simbolizar estos gases. Y vamos a hacer referencia al capítulo de mezcla de gas. Bueno, aquí vamos a tener ya el gas azul que se llame A, el gas verde que se llame B y el gas C que se llame, el gas en negrito que se llame C. Ya. Pues nosotros tenemos una mezcla de gases. Aquí teníamos que calcular una de las cosas que era, bueno, primero, la presión total, ¿a qué va a ser? A las presiones parciales, a la suma de las presiones parciales, o sea, la presión de A más la presión de B más la presión de C. Los moles totales, ¿a qué van a ser? Igual, a la sumatoria de los moles de cada gas, los moles de A, los moles de C y los moles de B, ¿verdad? ¿Y para qué nos servía saber todo esto? Precisamente para calcular fracciones molares. Por ejemplo, para calcular la fracción de A, ¿qué va a ser? La fracción molar de A va a ser los moles de A sobre el número de moles totales. Pero si nosotros tenemos presiones parciales y una presión total, la fracción molar también la podemos expresar en función de sus presiones, ¿verdad? Entonces, esto sería la presión de A y la presión total, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué es importante? Porque para una mezcla de gases, bueno, aquí voy a enseñar la punta y acá. Para una mezcla de gases, nosotros necesitamos medir sus concentraciones. Entonces, sus concentraciones se las puede medir tanto en moles como en presiones parciales. ¿De acuerdo? Y para tener una concentración en química C, lo único que, el plus que le dan es dividirlo entre el volumen que lo contiene. Ahora, este recipiente nosotros le podemos asignar cualquier volumen. Puede ser un volumen de 1 litro, de 2 litros, el problema ya lo va a decir. Y vamos a ver eso el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero recuérdense esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, para, para KC, bueno, en este caso, KC se va a medir con las concentraciones, o sea, los moles que va a haber en la reacción. Y Kp con las presiones parciales. Lo mismo, las presiones parciales elevadas a sus respectivos moles estequiométricos. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Y después tenemos el equilibrio homogéneo. El equilibrio homogéneo nos dice que todo va a estar en fase gaseosa. En fase gaseosa. Cada componente va a estar en fase gaseosa. Por lo tanto, nuestras constantes Kc y Kp, ¿cómo sería? Yo les había dicho que Kc va a ser igual a los productos sobre los reactivos. Por lo tanto, en esta ecuación de acá, ¿quién va a ser quién va a representar el reactivo? En este caso, el peróxido de nitrógeno. Y en este caso, ¿quién va a ser su producto? El dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo quedaría nuestra constante Kc para esta reacción? De la siguiente manera. Va a ser la concentración del reactivo sobre la concentración del producto elevada
al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 moles estequiométricos. ¿De acuerdo? Siguiente, para esta reacción, ¿cómo sería su Kc? De la siguiente manera. Reactivos sobre productos, elevado a sus determinados moles estequiométricos. Por ejemplo, la concentración del nitrógeno más, no, multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado al Q. Y arriba, ¿qué vamos a tener en el numerador? Vamos a tener la concentración de los productos elevado a sus moles estequiométricos. Y así para cada reactivo. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo importante, lo fundamental? Que cada componente está en fase gaseosa. Por lo tanto, cada componente va a ser tomado en cuenta. ¿De acuerdo? Y bueno, eso. Cada componente es tomado en cuenta porque está en fase gaseosa. Ahora, lo siguiente. Nosotros no solamente vamos a tener la fase gaseosa, sino también la fase líquida. Aunque casi no he visto problemas en equilibrio químico sobre reacciones, sobre sistemas que estén en fase líquida. Más que todo esto se lo lleva estas fases se lo llevan para equilibrio iónico. Para equilibrio iónico, ¿de acuerdo? Más que todo eso se ve. Ahora continuamos. También tenemos lo que es el equilibrio heterogéneo. Y en la siguiente reacción, a ver, tenemos la siguiente reacción, que es el carbonato de calcio que se descompone en dióxido de calcio más óxido de calcio más dióxido de carbono. Y aquí, como pueden notar, nos dice que el carbonato de calcio se encuentra en fase sólida, que el óxido de calcio se encuentra en fase sólida y que el dióxido de carbono se encuentra en fase gaseosa. Por lo tanto, nuestra constante Kc solo vamos a tomar en cuenta pero nuestra constante Kc solo vamos a tomar en cuenta ¿qué sería? Aquí vamos a tener reactivos sobre, no mentira, productos sobre reactivos. Productos sobre reactivos. Y vamos a tener las concentraciones de nuestros productos. Por ejemplo, nuestros productos, ¿quiénes son? La concentración del dióxido de calcio, del óxido de calcio, del dióxido de carbono y del carbonato de calcio como reactivo. Listo. Pero acá, como el carbonato de calcio y el óxido de calcio están en fase sólida, sus concentraciones se van a hacer 1, ¿de acuerdo? Entonces, mi constante Kc solo estaría en función de la concentración del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Aquí está la respuesta. En sistema heterogéneo, la concentración de sólidos y líquidos puros ya está considerada en la expresión de la constante de equilibrio, por lo que ya no se aparecen en los cálculos. Esto, por aquí les daba. Aquí está. Las concentraciones de un sólido y un líquido puro están dadas por su densidad, la cual es una propiedad intensiva y por lo tanto no depende de la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Y aquí les muestro otra reacción, en donde Kc solamente dependía del amoníaco y el amoníaco estaba en fase gaseosa, según el siguiente esquema. Bueno, esto me voy a equivocar en el momento de redactar, pero para nosotros, en nuestra reacción, el Kc va a estar en función de la concentración del dióxido de
carbono. ¿Por qué? Porque es el único componente fase gaseosa. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante en fase heterogénea. Ya. Sigamos con el documento. Y ya, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, para la siguiente reacción química, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la expresión de Kc y la expresión de Kp. Aquí, ¿quiénes se encuentran? El dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestra constante Kc? Ya saben, productos sobre reactivos. ¿Quién es el producto? El monóxido de carbono, elevado a su muerte kilométrico. Y el reactivo, pues el dióxido de carbono. Así quedaría nuestra constante Kc. Y lo mismo para nuestra constante Kp. ¿Por qué? Solo vamos a tener la presión del monóxido de carbono y la presión del dióxido de carbono, porque están en fase gaseosa. Aquí, ¿quién se encuentra en fase gaseosa? Solamente el hidrógeno y el... ¿Cómo era? Hidróxido, bueno, H2S. Entonces, ya saben, solamente en nuestra constante Kc vamos a tomar en cuenta aquellos componentes que estén en fase gaseosa. Y eso sería todo. Lo mismo para acá, solo tengo productos en la fase gaseosa. Aquí tengo el agua en fase gaseosa, al hidrógeno en fase gaseosa. Aquí solo tengo reactivos en fase gaseosa. Bueno, al hidrógeno en fase gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces, así quedarían nuestras constantes Kc y Kp para las siguientes reacciones. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ya bueno, nos dice, el ejemplo 1. En un recipiente de 10 litros se colocan 20,3 moles de hidrógeno gaseoso, 938 moles de nitrógeno a una temperatura de 500 grados centígrados. Si en el equilibrio están presentes 14,7 moles de hidrógeno, 7,5 moles de nitrógeno y 3,76 moles de amoníaco, la reacción en equilibrio es la siguiente. Y nos pide que calculemos el Kc a una temperatura de 500 grados centígrados para este sistema. Ahora vamos a hacerlo nosotros. Ya, de acuerdo. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a tener un recipiente con un volumen de, bueno, aquí, TATS. ¿Cuánto va a ser el volumen? Va a ser un volumen de 10 litros. Inicialmente se coloca en esta cantidad de moles a una temperatura de 500 grados centígrados. Y eso es lo importante. Ya vamos. Vamos a hacer la reacción. Va a ser 3 hidrógeno gaseoso más nitrógeno gaseoso igual a 2 amoníaco. Primero, el primer paso
que tienen que hacer es verificar que la ecuación esté igualada. ¿De acuerdo? Y aquí verificamos. Aquí tenemos 6 hidrógenos. Aquí tenemos 6 hidrógenos. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿De acuerdo? La reacción mencionados está igualada. Y ahora yo les decía que vamos a tener un tiempo inicial, un tiempo de reacción y un tiempo de equilibrio. ¿Esto cómo quedaría? Nos dan los moles iniciales. Dice, se colocan 20,3 moles de hidrógeno gaseoso. Después nos dice 9,38 moles de nitrógeno gaseoso. Y en un principio solo vamos a tener reactivos. Por lo tanto, los productos van a estar con una concentración de 0. O ustedes le pueden colocar esta rayita para representar eso. Aquí en nuestro segundo paso hacemos un balance geométrico. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una reacción. Aquí estamos yendo de reactivos a productos. Por lo tanto, la concentración de los reactivos va a disminuir para incrementar la concentración de los productos, porque a través de, empezando de los reactivos se van a generar los productos. Por lo tanto, su concentración va a disminuir. Entonces nosotros colocamos un signo negativo. Vemos que el hidrógeno está con 3 moles estequiométricos. Por lo tanto, lo multiplicamos por 3x. ¿De acuerdo? X, ¿qué va a representar? La cantidad que se consume. O en el caso de los productos, la cantidad que se forma. ¿De acuerdo? Sigamos. Aquí vamos a tener menos 3. Menos x. Aquí vamos a tener 2x positivo, porque eso se está formando. Pero aquí lo importante, obviamente, esto nos va a salir 20,3 menos 3x, 9,38 menos x, de aquí 2x. Pero si ustedes se dan cuenta, a nosotros ya nos están dando las concentraciones finales. Nos dicen, y al fin, y en el equilibrio, en el tiempo de equilibrio, van a estar presentes ¿cuánto? 14,7 moles de hidrógeno. 14,7 moles de hidrógeno. 7,5 de nitrógeno. Y 3,76 de amoníaco. Y nos pide calcular Kc. Nuestra incógnita. ¿Cuánto será la constante Kc a esta temperatura? Nosotros vamos a armar nuestra ecuación. ¿Qué es igual a Kc? Perdón. Productos sobre reactivos. ¿Quién va a ser nuestro producto? El amoníaco. Entonces, como es Kc, vamos a ponerlo en función de concentración. Por lo tanto, aquí voy a tener la concentración de amoníaco elevada a su coeficiente estequiométrico. En reactivos, ¿quiénes son mis reactivos? El hidrógeno y el nitrógeno, elevados a sus moles estequiométricos. Este es uno, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que debo de verificar, que todos sean gases. Si alguno es sólido,
pues su concentración va a ser 1, ¿verdad? Eso. Pero aquí, ¿qué es una concentración? Son los moles de mi compuesto sobre el volumen de la solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo quedaría? La concentración del amoníaco. Nos dice, esto solamente aquí va a ser, vamos a tomar en cuenta las concentraciones del equilibrio. Para Kc, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar en cuenta los moles en el equilibrio. ¿Cuántos son los moles en el equilibrio? 3,76 entre el volumen en el que se encuentra mi sistema. Ya. La concentración del hidrógeno. ¿Cuántos son los moles en el equilibrio del hidrógeno? 14,7 entre el volumen de mi sistema, elevado a 3. Y por último, el nitrógeno. ¿Cuántos moles tengo en el equilibrio? 7,5 dividido entre el volumen de mi sistema. Kc, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener primeramente 3,76 al cuadrado, abajo 14,7 al cubo por 7,5. Pero ¿qué pasa con los volúmenes? Por ejemplo, aquí voy a tener 1 volumen al cuadrado sobre 1 volumen al cubo por 1 volumen. Simplifico. ¿Qué voy a tener? Volumen al cuadrado se puede ir con volumen al cubo. ¿Y qué voy a tener al final? Va a ser, Kc va a ser 3,76 al cuadrado, 14,7 al cubo por 7,5. Por 1 sobre, bueno, por fracciones. El volumen al cuadrado va a subir, ¿verdad? ¿Y cuánto es el volumen de mi sistema? Nos dice que es 10 litros. Entonces reemplazamos ese dato. Y si alguien me ayuda con los cálculos, antes de que yo lo calcule, estaría eso. Y a ver, vamos a tener 3,76 al cuadrado por 100 y abajo 14,7 al cubo por 7,5. Al final, si concuerdan conmigo, el resultado sale 0,059. ¿Qué? Sus unidades. Bueno, aquí voy a tener litros al cuadrado sobre moles al cuadrado. Listo. Y esa sería la respuesta para mi constante Kc. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo al texto. Ya. Aquí directamente ya lo está. Aquí, directamente, ustedes pueden hacer eso igual. Reemplazar directamente la concentración en el equilibrio. ¿De acuerdo? Digo, pueden hallar la concentración y hacer su balance estequiométrico en función a la concentración. Pero es preferible que trabajen primeramente con los moles. ¿Por qué? Porque aquí se puede simplificar el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, solo trabajen con la cantidad de moles. Es lo que yo les recomiendo. Y este es el resultado que nos va a salir. A ver.
Tenemos más ejemplos ahí, ustedes lo checan. Y ahora sí, esta es otra parte importante de nuestro tema. La relación entre las constantes de equilibrio, Kp y Kc. Aquí les están dando cómo se encuentra la relación. Les están dando esa teoría. Lo que nos importa a nosotros, ¿qué es? Esta fórmula de acá, que Kp va a ser igual a Kc, la constante de los gases por la temperatura elevado a delta N. ¿Pero qué es delta N? Delta N va a representar la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Esto lo voy a poner con CE, ¿de acuerdo? Bueno, coeficientes ¿de quién? De los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos ¿de quién? De los reactivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para esta reacción, estamos trabajando con la siguiente reacción. ¿Quiénes van a ser los productos? C y D. Y los reactivos A y B. ¿De acuerdo? Eso representa ese delta N. Y ahí les dice. Ahora, ya bueno. Si delta N es igual a 0, el Kp va a ser igual al Kc. Y aquí les da un ejemplo de cómo utilizar las relaciones entre Kp y Kc. ¿Qué más nos da? Determinación de la constante de equilibrio a partir de la cinética química. A lo único que llegamos es de lo que al principio hemos hablado, que Kc igual va a ser a la concentración de los reactivos sobre los productos, de los productos sobre los reactivos, perdón. ¿Qué más nos dice? Interpretación de la constante Kc. Ya bueno, eso es importante. Nos dice que cuando la constante de equilibrio va a ser mayor a 1 o muy mayor a 1, ¿a quién va a favorecer? Va a favorecer a la formación de productos, ¿de acuerdo? Y cuando la constante de equilibrio es menor a 1 o muy pequeña, ¿a quién va a favorecer? ¿A quién va a favorecer? A la formación de los reactantes, ¿de acuerdo? Y aquí les dan dos ejemplos. Tenemos la siguiente reacción química, que está en equilibrio. Y ahora, para que ustedes tal vez se confundan un poco, para explicarles mejor esto. ¿Qué nos dice este igualar? Esta va a ser una reacción reversible. Reacción reversible. ¿De acuerdo? Y esto que nos dice, aquí lo voy, que la reacción puede ir tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos. Por ejemplo, esto que nos representa que a partir de hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso, que se va a formar 2 ácido clorhídrico. O también nos dice que a partir del ácido clorhídrico se puede disociar en hidrógeno y cloro gaseoso. ¿De acuerdo? Eso representa esas dos flechas. Es una reacción reversible. Y nos dice que su constante Kc es 4,4 por 10 a la 32.
Aquí, la constante de equilibrio es muy mayor a 1. Por lo tanto, ¿a quién va a favorecer? A la formación de productos. Y, por ejemplo, aquí nos dan otra reacción. Tenemos el agua que se va a disociar en hidrógeno gaseoso y en oxígeno gaseoso. Y como pueden ver, su constante de equilibrio es muy pequeña. Por lo tanto, ¿a quién va a favorecer? A la formación de reactivos. O sea, que hidrógeno y gaseoso van a tender a formar más agua. Eso. Ahora sigamos. Es un poco de teoría solamente. Nos dice las características de la constante de equilibrio. Aquí lo más importante. La constante de equilibrio va a estar en función de la temperatura. Por ejemplo, si inicialmente, ustedes conocen, por ley de los gases, por ley, sí, las leyes de los gases ideales, vamos a tener un estado 1 con cierta presión, volumen y temperatura, y un estado 2 con una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2, ¿verdad? Entonces, no, ¿esto qué nos dice? Que cada, a ver, para una temperatura inicial voy a tener una constante de equilibrio K1, pero si nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura de mi sistema, vamos a tener una constante de equilibrio 2, que va a ser diferente a la constante de equilibrio 1, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué más nos dice? En una reacción endotérmica, nosotros le tenemos que dar calor al sistema, ¿verdad? La constante de equilibrio varía en relación directa a la temperatura. Por lo tanto, si mi temperatura, ¿esto qué nos dice? Si mi temperatura aumenta, mi constante de equilibrio también va a aumentar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una reacción exotérmica? Nos dice, la constante de equilibrio varía en relación inversa a la temperatura. Entonces, si yo subo mi temperatura, ¿qué va a pasar con la constante de equilibrio? Va a disminuir. Y si yo aumento mi temperatura, la constante de equilibrio se va a incrementar. ¿De acuerdo? Eso nos dice este par. Y ahora la segunda. La constante de equilibrio depende de la forma como se escribe. Por ejemplo, aquí vamos a tener una reacción. Vamos a tener al óxido de nitrógeno más el oxígeno gaseoso nos va a dar dióxido de nitrógeno. Pero si nosotros esta reacción la invertimos, aquí estoy yendo de estos dos hacia este producto, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta reacción nosotros la invertimos? Que el dióxido de nitrógeno se disocie en óxido de nitrógeno y oxígeno gaseoso. Yo les decía que la constante de equilibrio, que va a ser igual a los reactivos sobre los productos. Aquí, ¿quiénes son mis reactivos? Estos dos. Ah, no, perdón, al revés. Productos sobre reactivos. ¿Quién van a ser mis reactivos? Estos dos. ¿Quién va a ser mi producto? El dióxido de nitrógeno. Pero si mi reacción está se está disociando, ¿qué voy a tener? ¿Quién va a ser mi reactivo? El dióxido de nitrógeno. ¿Y quiénes van a ser mis productos? Estos dos otros gases. Por lo tanto,
se observa que Kc, o sea, la segunda constante de equilibrio va a ser 1 sobre Kc1. ¿Por qué? Si esto lo dividimos entre 1, ¿qué nos va a dar? Kc2, ¿de acuerdo? Eso es todo. Y ahora vamos con el número 3. Bueno, aquí les doy un ejemplo de cómo utilizar Kc2. Es lo que acabamos de ver. Y ahora en el punto 3 nos dice una temperatura específica, el valor de la constante de equilibrio depende de la estequiometría de la reacción. Aquí pueden ver que vamos a tener un reactivo multiplicado por los moles estequiométricos, que va a ser A minúsculo. Y B va a ser los moles estequiométricos, B multiplicado por sus moles estequiométricos, que va a ser, por el coeficiente estequiométrico, que va a ser B minúsculo. Aquí, ¿quién es mi reactivo? A. ¿Quién es mi producto? B. Entonces, B va a estar elevado a B minúscula y A va a estar elevado a A minúscula. Pero, ¿qué pasa si multiplicamos por un factor Y? A esta ecuación lo multiplicamos por Y. Voy a tener como coeficiente estequiométrico a Y por A y a Y por B, lo que nos da que mi constante de equilibrio se va a modificar. ¿Por qué? Porque lo voy a elevar a Y por B y a Y por A. Ustedes por... Esto ya se lo conocen. Aquí está multiplicando. Ah, por ley de potencia. Sí, así se llama. ¿Qué voy a tener? Que todo esto va a estar elevado a Y, para simplificar un poco las cosas, ¿no? Y al final, ¿qué voy a tener? Que mi constante de equilibrio 2 va a ser igual a mi constante de equilibrio 1 elevado a la multiplicación, al valor por el cual yo he multiplicado a la ecuación inicial, ¿de acuerdo? Y aquí igual les da un pequeño ejemplo de cómo utilizar. El punto 4 nos dice que la constante de equilibrio no depende del mecanismo de la reacción ni las cantidades iniciales, solo del estado final, del estado de equilibrio, porque las concentraciones y las fusiones parciales a considerar son las del estado de equilibrio. Listo. Pero ¿para qué es importante saber esto? Porque nosotros solo vamos a utilizar los moles al final de la reacción, los moles que se han quedado en equilibrio. 5. Cuando se suma esto es importante. Cuando se suman las ecuaciones de dos o más equilibrios, la constante de equilibrio corresponde a la ecuación global y es igual al producto de las constantes de equilibrio, de las ecuaciones que se suman. Y aquí nos dan un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a tener una reacción. Bien. A está pasando a ser el producto B y M está pasando a ser el producto Q. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, ¿qué nos va a dar? Que los reactivos A y M se van a convertir en B y Q. Pero yo tengo para mi reacción de A a B una constante de equilibrio. Y para de M a Q tengo una constante de equilibrio que es diferente. K1 es diferente a K2, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de otros componentes, de otros compuestos. Entonces, la siguiente regla que nos dice que la nueva constante de equilibrio va a ser el producto de las constantes de equilibrio de estas dos reacciones. Vamos a multiplicar para K3, K1 por K2. Y es correcto. ¿Por qué? Porque K3 para nuestra nueva reacción, ¿qué va a ser? Va a ser los productos sobre los reactivos. ¿Quiénes son mis reactivos? A y M. ¿Quiénes van a ser mis productos? B y Q. ¿De acuerdo?
Y así quedaría la cosa. Aquí, que K3 va a ser el producto de K1 por K2. Listo. Una fórmula más para nuestro colorario. Colorario, ¿sabes cómo se llama? Otro. La aplicación de las constantes de equilibrio. Aquí ya les dan ejercicios. Lo vamos a ver la siguiente clase. Y termoquímica. Hoy día vamos a ver esta parte más, que es la entalpía estándar y las concentraciones de equilibrio a diferentes temperaturas. Aquí tenemos la siguiente fórmula, que me olvidó poner en el documento que les acabo de pasar. Pero ya que están aquí presentes, bueno, nos dice que el logaritmo natural de K2 sobre K1. Bueno, primeramente, nosotros vamos a tener una entalpía estándar. ¿Y qué habíamos dicho qué habíamos visto anteriormente? Que la constante de equilibrio, ¿en qué va a estar? En función a la temperatura. Por lo tanto, si yo tengo una temperatura inicial, voy a tener una constante de equilibrio inicial. Si yo aumento o disminuyo la temperatura, voy a tener una diferente constante de equilibrio, una constante de equilibrio 2. Pero ¿cómo relaciono yo a la constante de equilibrio 1 con la constante de equilibrio 2? En función de sus temperaturas. Y esta fórmula se les debe ser medio conocida, ¿verdad? ¿A qué se parece? A la fórmula de Clausius-Clapeyron, solamente para 2 puntos, ¿verdad? Pero esta la van a conocer como la ecuación de Banov, en donde aquí vamos a relacionar solamente la constante Kp para el estado 1 y la constante Kp para el estado 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso sumaremos. Ya bueno. Acabo de descargar su día. Vamos a hacerlo, lo vamos a convertir en mapa. Y lo importante acá, que es las fórmulas. Tenemos qué es KC, qué es KX, qué es KP. Ahorita vamos a llegar, bueno, ya hemos visto esto. Cómo se obtiene la relación entre KP y KC. Cómo se obtiene la relación entre KP y KX. Ahorita yo les voy a mostrar una fórmula más fácil de memorizarse esto y esto. Y la relación entre KC y KX. Y el grado de disociación. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué tenemos que comentar? Lo voy a poner hasta el final. Tenemos que aumentar esta forma. El logaritmo natural. Vamos a tener Kp2 sobre Kp1 igual a ¿qué? A la entalpía de formas, la entalpía de la relación sobre la constante R multiplicado por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. ¿De acuerdo? Esperen un momento. Y ahora sí, continuemos. Esa es otra fórmula que ustedes tienen que agregar. ¿De acuerdo? ¿Y esta fórmula para qué nos va a servir? Específicamente para este tipo de problemas. Cuando nosotros tengamos que hallar el Kp en función a la temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 2 ejercicios sobre eso. O uno, porque no creo que nos alcance el tiempo. Bueno, vamos a tratar de correr un poco. Ya. Ahora, lo siguiente. Ya. A ver, antes.
quiero revisar si hay más cosas que nos hemos olvidado en el texto. De Chetelier para la siguiente clase. Aquí ya, las relaciones, aquí ya las relaciones. Entonces, ya bueno. Una forma fácil de memorizarse es, ya saben, la constante de equilibrio, ¿qué va a ser? En función de las concentraciones, productos sobre reactivos. También vamos a tener una constante de equilibrio en función a las fracciones molares, que va a ser las fracciones molares de los productos sobre los reactivos. Lo mismo para las fracciones parciales. Y ahora nosotros vamos a relacionar estas tres constantes, ¿de acuerdo? Porque a través de Kp yo puedo hallar Kc, pero tengo que multiplicar por la constante de los gases por su temperatura. Y una forma fácil de memorizarse es, ustedes van a recordar la ecuación de estado. La presión, bueno, ¿cómo era? Vamos a presión, volumen, número de moles, constante de los gases por la temperatura, ¿verdad? Aquí vamos a despejar la concentración. Pero, ¿qué era la concentración? Número de moles sobre el volumen. Vamos a tener P, C por EBT. Por último, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a ponerlo en función de las constantes de equilibrio. Entonces, Kp, ¿a qué va a ser igual? A la constante de equilibrio en función de las concentraciones por EBT, elevado a la diferencial de los moles estequiométricos. ¿De acuerdo? Esa es una forma de memorizarse a través de la ecuación de los gases. Ahora, para memorizarse Kp, bueno, Kx Kp en función de Kx. Y bueno, ya. Yo les había dicho que, digamos, vamos a tener la fracción de un componente I. Este componente I va a ser tanto el número de moles de este componente sobre los moles totales y la presión I sobre la presión total. Eso es igual a una fracción molar en gases, ¿verdad? Ahora, si nosotros despejamos la presión total, bueno, si nosotros, aquí, perdón, si nosotros despejamos la presión parcial, ¿qué va a ser? Va a ser la fracción molar por la presión total. Si esto lo ponemos en función de las constantes de equilibrio, ¿qué voy a tener? Kp por Kx multiplicado por la presión total, elevado ¿a qué? Al delta de moles. Listo. Entonces, solo se tienen que memorizar esa parte para memorizar todo esto. Y por último, la concentración sobre la Kc en función de Kx. ¿Qué voy a tener? Igual, utilizamos la ecuación de estado. Presión por volumen igual al número de moles R por T. Vamos a despejar en función de la concentración. Voy a tener la presión o ya. Bueno,
Aquí, ¿cómo podemos relacionar esto? Ya, estamos viendo por ejemplo. La presión, volumen, número de moles, la constante de los gases o la temperatura. Vamos a tener aquí presión, RT, NB. Esto aquí va a ser igual a la concentración. Ya. Y vamos a partir de fracciones molares. Los moles de I sobre los moles totales. Aquí va a ser igual, despejando los moles totales. No, perdón, los moles de I a la fracción molar por el número de moles totales, ¿verdad? Y ahora, si a esto lo dividimos entre el volumen, vamos a tener la concentración de I, X de I, sobre la concentración total. Pero mi concentración total, ¿a qué va a ser? A la presión total, R por la temperatura. Reemplazando y poniendo esto en función de las constantes de equilibrio. Voy a tener Kc va a ser igual a Kx por la presión total del sistema sobre la constante de los gases multiplicada por la temperatura, todo esto elevado al delta de moles de kinéticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo me puedo acordar de esta relación? A través de las fracciones molares. ¿De acuerdo? Y lo último que vamos a ver, el grado de disociación. El grado de disociación en equilibrio químico, ¿cómo se lo representa? Con una letra alfa. Esta letra alfa, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad disociada sobre la cantidad inicial. Pero por lo general, digamos, aquí vamos a tener 1 más 2b igual a, ya, para no poner números, ya, b chica, b grande, está cs más de pequeño, de minúscula, de mayúscula. Por lo general, cuando nosotros tengamos una ración de esta forma, o sea, donde A sea 1, yo voy a tener X sobre la cantidad de moles iniciales multiplicado por el 100%. Y así yo voy a obtener alfa. Pero esta X, ¿qué va a ser? Esta X va a representar la cantidad de moles formados o la cantidad de moles consumidos. ¿De acuerdo? Eso va a representar esa X. Y ahora vamos con la parte que a ustedes más les interesa, que son los ejercicios. ¿De acuerdo? Me encuentro mis lentes, chicos, estoy sin lentes. Y ahora sí, vamos con ejercicios fáciles, sencillos, primeramente. Y aquí que vamos a tener. Ya, ahora sí. Ya, vamos a hacer el 1 y el 2. Aquí creo que he llegado a la página. Sí, aquí vamos a ver. O en el documento. Bueno, aquí estamos iniciando, ¿no? Bueno, ya continuamos. Vamos a pegar el enunciado.
Y vamos a recortar para solo utilizar el... Para solo hacer el primer problema. Ya. El primer problema que nos dice, dada la reacción química, y nos dan la siguiente reacción. Entonces, vamos a ir sacando datitos. Tenemos la siguiente reacción química. 3H más nitrógeno gaseoso nos va a dar 2 amoníaco. Verificamos que la reacción es igualada, sí es igual. En la cual se ha establecido el equilibrio donde la presión total del sistema, ahí está, presión total del sistema es 131 atmósferas. Si se sabe que cada uno de los moles tenemos 2 moles de hidrógeno, 3 moles de nitrógeno y 5 moles de amoníaco. Todo se encuentra en un recipiente de 2 litros de capacidad. Ya, va a estar en un volumen de 2 litros. Calcular las constantes de equilibrio. Ya, entonces, de incógnita. Lo que estamos buscando, lo que nos pide el problema. Calcular Kc, calcular Kp y calcular Kx. ¿De acuerdo? Y voy a tener la siguiente reacción. Ahora esta reacción la voy a bajar un poquito. Para ejemplificar más o menos el ejercicio, yo voy a dibujar un cilindro en donde van a estar contenidos estos 3 gases. Aquí, ¿quién se va a encontrar? El hidrógeno, el nitrógeno y el amoníaco. Ahora, ustedes le pueden hacer este problema de esta forma o de la forma tradicional, que vamos a hacer las dos formas. Ya bueno, esa es una forma. ¿Se acuerdan de la parte de disoluciones en donde nosotros extraíamos, bueno, sacamos los datos de masa, volumen y calculamos los moles, las fracciones molares para calcular la molaridad, la neutralidad y todo eso? Lo mismo vamos a hacer acá. Nos dice que tenemos moles. Entonces aquí voy a anotar los moles. Para el hidrógeno son 2, para el nitrógeno son 3 y para el amoníaco son 5. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer, ¿yo qué necesito? Necesito las concentraciones, ¿verdad? Pero mi concentración, ¿qué es? Número de moles sobre el volumen de mi sistema. Para Kp, ¿qué necesito? Necesito las presiones parciales de cada componente. Y para Kx, ¿qué necesito? Las fracciones molares de cada componente. Entonces, yo voy a calcular lo siguiente. Para Kc ya tenemos los moles y solamente vamos a reemplazar volumen. ¿Qué necesitaremos para encontrar las presiones parciales? Aquí habíamos dicho, bueno, aquí no era, pero para que se recuerden, la presión parcial aquí va a ser igual a la fracción molar de ese componente por la presión total. Entonces, para sacar presiones parciales, ¿yo qué necesitaría? La fracción molar. Entonces, vamos a calcular fracciones molares. Va a ser X. ¿Y X qué es? N de I sobre N total. Y aquí voy a calcular presión parcial, que va a ser X de I por la presión total. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto es el número de moles totales? 2 más 3, 5 más 5, 10. ¿Cuánto será la fracción para el hidrógeno? Va a ser 2 sobre 10. ¿Cuánto me da? 0,2. Para el nitrógeno
3 sobre 10. Su fracción molar va a ser 0,3. Y por último, para el nitrógeno, ¿cuánto va a ser? 5 sobre 10. 0,5. Todo esto, ya sabes, sumados nos tiene que dar 1. Y ahora vamos a calcular las presiones parciales. Más bien nos dan de dato la presión total del sistema, que es 131 atmósferas. Entonces, para calcular yo la presión parcial, solo voy a multiplicar la presión total por la fracción. Entonces, 131 por 0,2. ¿Qué sigue? 131 por 0,3. Y por último, 131 por 0,5. ¿Esto qué me da? 131 por 0,2. Tengo la fracción parcial para el hidrógeno que va a ser igual a 26,2. Para el nitrógeno gaseoso, ¿cuánto va a ser? 39,3. Todo esto está en unidades de atmósfera. Y por último, para el amoníaco, va a ser la mitad de 131, que es 65,5. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy a subir. Yo ya tengo concentraciones, tengo presiones parciales y tengo fracciones molares para calcular Kc, Kp y Kx. Por lo tanto, yo solamente voy a reemplazar. Para Kc, ¿qué va a ser? Productos sobre reactivos. La concentración de los productos va a ser, ¿quiénes son los productos? El amoníaco. ¿Elevado a cuánto? A 2. ¿Por qué? Por su coeficiente estequiométrico. En reactivos voy a tener al hidrógeno gaseoso elevado al cubo por nitrógeno gaseoso elevado a 1. Como es concentración, yo necesito reemplazar los moles sobre el volumen de la solución. Entonces acá voy a tener los moles del amoníaco. ¿Cuántos son? 5. Sobre, esto lo haré complicado. 5 sobre el volumen. Y lo bajaré porque no voy a tener. Voy a tener 5 sobre el volumen. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a estar elevado al cubo. Aquí, los moles de hidrógeno. ¿Cuántos son? 2 sobre el volumen. Todo esto elevado al cubo. Siguiente, los moles de nitrógeno. ¿Cuántos son? 3 sobre el volumen. Todo esto elevado a 1. ¿Yo qué voy a tener al final? 5 elevado al cubo, 25. 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cubo, 8 por 3. Multiplicado por los volúmenes. Aquí voy a tener 1 sobre el volumen al cuadrado. Multiplicando esto, yo voy a tener volumen a la cuarta. Puedo simplificar volúmenes. De acuerdo, entonces me quedaría con 2. Por último, para calcular Kc, va a ser 25 sobre 8 por 3, 24. Sí, ya. Sobre 1 sobre el volumen al cuadrado. No, mentira. Multiplicado por volumen al cuadrado. Ahora sí. Pero mi volumen en el sistema, ¿cuánto es? 2 litros. Entonces, por 2 elevado al cuadrado. Todo esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar, 25 por 4, 100 entre 24. Nos sale que la constante Kc es 4,167. ¿De acuerdo? Ahora sus unidades.
yo voy a tener litro al cuadrado sobre mol al cuadrado. Listo. Siguiente, para Kp. Va a ser lo mismo, solo que con sus presiones parciales, ¿verdad? Vamos a tener la presión parcial para el amoníaco elevada al cuadrado sobre la presión parcial del hidrógeno elevada al cubo y la presión del nitrógeno elevada a 1. Yo ya he calculado mis presiones parciales y solamente reemplazo. La presión parcial para el amoníaco es 65,5 atmósferas elevada al cuadrado sobre la presión parcial para el hidrógeno. ¿Cuánto es? 26,2 elevado al cubo. Por la presión para el nitrógeno, ¿cuánto es? 39,3. Todo esto, ¿cuánto nos da? Bueno, nos sale, ustedes verifican, 0,06. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Atmósfera a la menos 2. ¿De acuerdo? Siguiente. Por último, yo tengo que calcular la constante de las fracciones molares. ¿Qué va a ser? La fracción molar del amoníaco, obviamente elevada al cuadrado. La fracción molar del hidrógeno elevada al cubo. La fracción molar del nitrógeno elevada a 1. Tengo mis fracciones molares. Para el amoníaco, ¿cuánto es? 0,5. 0,5 al cuadrado. Sobre las fracciones molares de los productos. Para el hidrógeno, ¿cuánto es? 0,2. 0,2 al cubo. Por la fracción molar del nitrógeno, ¿cuánto es? 0,3 elevado a 1. ¿Y esto cuánto me va a dar? 104.16. 100,4,167. Y esto no va a tener unidades, ¿verdad? Porque fracciones molares no tienen unidades. La fracción molar, ¿qué va a ser? Mol sobre mol. Es una, pueden ponerle una unidad adimensional, ¿de acuerdo? Entonces, así yo calculo KC, KP y KC, KP y KX. Ahora nos vamos por la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Nosotros tenemos que utilizar la forma número 2. ¿No? No. Quiero ir a su práctica para sacar su... Bueno, y ya, quiero sacar estas formas. Ya. Necesito estas tres relaciones. Ya. Ahora vamos a pegar esto y vamos a decir, bueno, esto puede parecer un poco tedioso hacerlo de esta forma igual. Esto va a parecer un poco tedioso, pero es la forma tradicional en la que se realizan esos problemas. ¿De acuerdo?
Ahora sí. Arranca. Después, voy a pegar todo. Hasta su documento. Y ahora esto hay que reducirlo de. Y ahora nos vamos a una forma de solución 2, ¿de acuerdo? En la que ustedes van a aplicar el balance estequiométrico. Bueno, no es necesario. ¿Por qué no es necesario aplicar nuestro balance estequiométrico? Porque no nos dan moles iniciales. Y los moles que nos dan son los moles de equilibrio. Si nos dieran los moles iniciales, por lo menos lo tendrían que dar una constante, ya sea Kc, Kp, Kx, para nosotros encontrar la X que les he dicho que va a ser los moles consumidos o los moles formados, ¿verdad? Entonces son los moles en equilibrio. Por lo tanto, yo aquí, ¿de quién puedo partir? De los moles que me dan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo los moles que me dan, directamente voy a partir de todo esto, lo que hemos hallado, de Kc, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos reiniciando nuestro problema. Bueno, reiniciando todo lo que hemos hecho anteriormente. Ustedes primeramente van a calcular Kc. Ese va a ser su punto de partida. Lo siguiente que van a hacer, van a calcular Kp a través de esta relación. Kp nos dice que es Kc, la constante de los gases, por elevado a delta N. Y ahora nosotros vamos a calcular delta N. ¿Dónde está su reacción? Y delta N, ¿qué va a ser? Es la resta de los moles, de los coeficientes de los productos menos los reactivos. ¿A qué me refiero? A estos, a los que está multiplicando a cada reactivo. Entonces, para los productos, ¿qué voy a tener? 2 menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. 3 más 1. ¿Cuánto me da? Menos 2. Pero, momento, aquí tengo temperatura. No, necesito temperatura. ¿Qué tengo? Tengo presión. Sí, tengo una presión total. Tengo un volumen que es igual al volumen total, mi volumen de recipiente. ¿Qué más tengo? Tengo el número de moles totales. Conozco la constante R. Por lo tanto, yo puedo calcular la temperatura, ¿verdad? A partir de la ecuación de estado. Por lo tanto, presión, ¿cuánto me da? 131 atmósferas. Por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? ¿2 litros? Sí, 2 litros. Por el número de moles totales, porque estoy calculando una presión total para un volumen total, para una temperatura del sistema, que va a ser lo mismo, ¿no? Para todos los gases. Y ahora, número de moles totales, la sumatoria, ¿cuánto me da? 10. Dividido entre 10 moles. Y ahora multiplicado por la constante de los gases. ¿Qué constante yo voy a utilizar? Aquella que esté en atmósferas y litros. 0,082 atmósfera, litro, Kelvin, mol. Para que no se confunda, mol por Kelvin. Listo. ¿Para qué? Para que mi temperatura me salga en Kelvin. Ya, bueno, mol, atmósfera, se va. ¿Y qué voy a tener? 131 por 2 dividido entre 10.
voy a tener 26,2 Kelvin. ¿De acuerdo? Y ahora voy a calcular recién mi Kp a partir de mi Kc. ¿Cuánto es mi Kc? 4,167 por la constante de los gases. ¿Qué constante de los gases yo voy a utilizar? Utilizaremos esto, 0,082 por la temperatura, para que nos salga en atmósferas las unidades, ¿de acuerdo? Por la temperatura, que es 26,2 elevado a menos 2, el Kp. ¿Cuánto nos va a salir? 4,767 por 0,082 por 26,2 elevado a todo esto a menos 2. Y sale 0,00900, 0,09. Varía un poco a lo que ya he encontrado en atmósfera, pero debe ser por, ¿qué sería esto? Por la manera en la que yo lo estoy haciendo, o sea, ustedes saben, la cantidad de dígitos, de cifras significativas. Y ahora, por último, calcularemos Kx. Kx despejando, ¿qué va a ser igual? A Kc multiplicado por presión, temperatura, RT sobre la constante de los moles, pero con el signo negativo, ¿verdad? Porque todo esto, ¿a qué va a pasar? A dividir. Y si algo está dividiendo, arriba, bueno, ustedes ya saben, va a pasar con un exponente negativo. Y ahora sí, mi Kc es 4,167 por la presión total. ¿Cuánto es? 131. La constante de los gases, 0,082 por la temperatura que me ha salido, 26,2. Todo esto, delta de moles, ¿cuánto es? Menos 2. Por menos 2, más, elevado al cuadrado. Y ahora, ¿qué voy a tener? Ah, no, mentira. Ay, he multiplicado mal, chicos. A ver, ¿cuánto me sale? Esto me sale diferente. Esto lo van a controlar. A ver, esto se sale. Ah, no, aquí sale otra. Ah, es por eso. Lo siento, chicos, ya me estoy durmiendo. Y esto es igual. Bien. Ya, a ver, 319,51 Kelvin. Ya. Entonces, esta temperatura lo reemplazamos acá. ¿Cuánto nos va a dar? 319,52 por menos 2. 4,167 por 0,082 por 319,51. Todo esto elevado a la menos 2. Ah, ya sale. 0,006, que va a ser atmósferas a la menos 2. Ahora sí, ya está. Aquí hay que corregir entonces también esta temperatura. ¿Cuánto va a ser? 319,51. Por 131 por 0,082 por 319,51. Todo esto elevado al cuadrado nos sale 104,176. Y ahora vamos a comprobar si nos ha salido lo mismo de la otra forma. Y sí, los resultados no varían mucho. Ahora, si ustedes utilizan la forma 1 o la forma 2, les debería de salir los mismos resultados.
Esto sobre todo cuando ustedes estén dando su examen, ¿no? Ahí se nos complica la cosa. No creo que tengan dudas aquí, ¿verdad, chicos? ¿Todo claro? Sí, ya bueno. A ver. Continuar. Creo que sí, no, ya. Nos dice la constante de equilibrio para la reacción del monóxido de carbono más agua igual a dióxido de carbono más hidrógeno gaseoso. Es 9. Si en un recipiente cerrado se tiene 0,25 mol de... Y ahora sí, ya, ya, ahora sí, ya, continuando, ya, lo que les decía. Aquí nos están dando moles iniciales.